¿Alguna vez te has sentido rechazado por tu propia familia? Puede ser una de las heridas más profundas que alguien pueda experimentar. Pero la Biblia nos muestra que este rechazo puede ser en realidad una bendición disfrazada. Jesús mismo advirtió: si el mundo los odia, tengan presente que antes que a ustedes me odió a mí. Juan 15:18. Ser rechazado por seguir a Cristo o por mantenerte firme en la fe no es señal de abandono, sino una confirmación de que estás caminando en la dirección correcta. Hoy exploraremos cómo Dios usa el rechazo familiar para moldearnos, fortalecer nuestra fe y llevarnos a su propósito. No estás solo en esta lucha, y lo que hoy parece una prueba dolorosa puede ser la puerta a una vida más plena en la voluntad de Dios. ¿Estás listo para descubrir la bendición que hay detrás del rechazo? El rechazo duele, especialmente cuando viene de las personas que más amas, de aquellos con quienes compartiste tu infancia, tus recuerdos más preciados, tu sangre. Es un golpe que resuena en lo más profundo del corazón, una herida que parece no cerrarse. Pero ¿y si te dijera que ese rechazo es en realidad una señal de algo mucho más grande? ¿Y si el rechazo de tu familia no fuera un castigo, sino una confirmación de que Dios te ha elegido para un propósito especial? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron rechazados por los suyos, pero que terminaron siendo usados poderosamente por Dios. Pensemos en José, el joven soñador que recibió visiones de grandeza, solo para ser traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Para él, ese rechazo debió sentirse como el final de su historia, una traición imperdonable, un golpe devastador. Sin embargo, lo que parecía ser su destrucción, en realidad fue el inicio de su exaltación. Años después, cuando sus propios hermanos estuvieron hambrientos y desesperados, fue él quien tuvo el poder de salvarlos. Lo que parecía un rechazo fue en realidad la manera en la que Dios lo apartó para un propósito mayor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El patrón se repite una y otra vez en la Escritura. David, ungido como rey cuando todavía era un pastor de ovejas, fue menospreciado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al futuro rey de Israel, ni siquiera consideraron a David digno de estar en la reunión, pero Dios tenía otros planes. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. No importaba que su propia familia no lo viera con ojos de grandeza, porque Dios sí lo veía. Jesús mismo vivió el rechazo en carne propia. A pesar de ser el Hijo de Dios, su propia familia no creyó en él al principio. Sus hermanos se burlaban de él y en su propia tierra no tenía honra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:24. Si Jesús, el Salvador del mundo, fue rechazado por los suyos, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? A veces, el rechazo no es más que una confirmación de que estás caminando en la dirección correcta. Pero en el momento cuando el rechazo golpea, es difícil verlo de esa manera. Se siente como un abandono, como una traición. Puede llevarte a cuestionarte, a preguntarte qué hiciste mal, a desear encajar a toda costa. Sin embargo, hay algo que debes entender. No has sido rechazado porque fallaste, sino porque has sido apartado. Dios no permite que te acomodes en lugares que no están alineados con tu propósito. Hay personas que no pueden acompañarte en el camino que Dios ha
trazado para ti, y aunque duela, Él lo permite por tu propio bien. Mira el ejemplo de Abraham. Dios tenía una promesa para él, una tierra de bendición, una descendencia incontable. Pero antes de recibirlo había una condición: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. ¿Por qué Dios le pidió que se separara de su familia? Porque no todos pueden caminar con nosotros en el destino que Dios ha preparado. Hay lazos que deben romperse para que podamos crecer. El rechazo es doloroso porque ataca directamente nuestro deseo más profundo, ser amados y aceptados. Pero cuando esa aceptación no llega, cuando las puertas que más deseamos se cierran, es cuando Dios nos empuja a buscar nuestra identidad en Él. Mientras sigas esperando validación de quienes te rechazaron, seguirás atado a la herida. Pero cuando entiendes que tu identidad no viene de la aprobación de los hombres, sino del propósito de Dios, entonces el rechazo pierde su poder sobre ti. Jesús nunca dependió de la aprobación de su familia, ni siquiera de sus discípulos. Sabía quién era y para qué había venido. Cuando Pedro intentó detenerlo de cumplir su misión, Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mateo 16, 23. Sabía que su llamado era más grande que cualquier vínculo terrenal. Y lo mismo sucede contigo. Dios está usando el rechazo para mostrarte que eres diferente, que has sido llamado para algo mayor. No fuiste creado para encajar en cualquier lugar, ni para conformarte con una vida común. Fuiste diseñado con un propósito eterno. Y a veces eso significa que no todos podrán entenderte o aceptarte. Y está bien, la clave no está en tratar de cambiar para agradar a los demás, sino en abrazar el plan de Dios, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo. Piensa en Moisés, criado como príncipe en Egipto, tuvo que huir y vivir como extranjero antes de convertirse en el libertador de Israel. Su rechazo fue el inicio de su transformación. En el desierto, lejos de la comodidad del palacio, fue donde Dios le habló desde la zarza ardiente. Tal vez hoy te sientes como Moisés, desplazado, incomprendido, sin un lugar claro en este mundo. Pero si Dios te ha sacado de un lugar, es porque está preparándote para algo mayor. El rechazo nunca es el final de la historia. Para José fue el camino a la autoridad. Para David fue la antesala del trono. Para Jesús fue el cumplimiento de la redención. Lo que parece ser una derrota, en realidad, es una plataforma para la gloria de Dios en tu vida. Por eso, en lugar de lamentarte por quienes te dieron la espalda, comienza a preguntarte: Dios, ¿qué estás haciendo en mí a través de esto? En lugar de buscar aprobación donde ya te cerraron las puertas, empieza a buscar más de la presencia de Dios. Si Él ha permitido que ciertas personas se alejen, es porque tiene algo mejor para ti. La próxima vez que sientas el peso del rechazo, recuerda esto: Dios no está quitándote algo, está liberándote para recibir algo mejor. No estás siendo abandonado, estás siendo redirigido. No es el final, es el inicio de algo grande. No temas al rechazo, porque muchas veces es la evidencia de que Dios te está llevando a un nuevo nivel. Los que te rechazaron pueden haber pensado que estaban cerrando una puerta en tu vida, pero lo que no saben es que solo estaban preparando el escenario para tu bendición. Dios ya escribió el final de tu historia y créeme, será mucho mejor de lo que imaginaste. El rechazo nunca es fácil. Sentir que aquellos que deberían apoyarte te dan la espalda puede convertirse en una carga difícil de llevar. Sin embargo, lo que a simple vista parece una herida, en realidad puede ser la herramienta que Dios está usando para llevarte a un nivel más alto. Hay puertas que solo se abren cuando ciertas personas se apartan de tu vida. No es casualidad cuando Dios permite que algunos lazos se rompan.
porque muchas veces el rechazo es la única manera de cortar las cadenas que te atan a un lugar que ya no es para ti. La Escritura nos muestra cómo Dios, en su sabiduría, apartó a muchos de sus siervos de entornos que los limitaban antes de llevarlos al cumplimiento de su propósito. Abraham tuvo que dejar la casa de su padre para entrar en la tierra prometida. José fue arrancado de su hogar para convertirse en gobernador de Egipto. Moisés fue llevado al desierto antes de liberar a Israel. Jesús tuvo que ser rechazado en Nazaret para que su ministerio floreciera en otras tierras. El rechazo no fue una casualidad en la vida de estos hombres, sino la intervención divina que los separó de lo que los retenía. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, no permitirá que permanezca en lugares que frenen su crecimiento. El rechazo es muchas veces el empujón que se necesita para salir de una zona de confort. Si José hubiese seguido en la casa de su padre, nunca habría gobernado Egipto. Si Moisés hubiera permanecido en el palacio de Faraón, nunca habría guiado al pueblo a la libertad. Hay vínculos que deben romperse para que el destino de Dios se cumpla. No todos pueden acompañarte al siguiente nivel. No porque sean malas personas, no, sino porque su papel en tu vida ya se ha cumplido. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. A veces insistimos en quedarnos en lugares donde ya no hay nada para nosotros, simplemente porque tememos al cambio. Nos aferramos a relaciones, tradiciones y ambientes familiares por la comodidad que nos ofrecen, sin darnos cuenta de que esa misma comodidad está impidiendo nuestro crecimiento. Pero Dios, en su amor, permite el rechazo para que dejemos de depender de lo que es temporal y comencemos a caminar en lo que es eterno. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos querían regresar, a pesar de haber sido esclavizados. Sentían que la seguridad de lo conocido era mejor que la incertidumbre del desierto. Pero Dios no los había llamado a regresar, sino a avanzar. Egipto representaba su pasado y la tierra prometida su destino. Así sucede con el rechazo. Puede ser la manera en la que Dios te dice que dejes de mirar atrás y empieces a caminar hacia lo nuevo. El proceso de separación nunca es fácil. Implica desprenderse de personas y lugares que una vez fueron importantes. Pero cuando Dios interviene, lo que hoy duele, mañana se convierte en testimonio de su fidelidad. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En este pasaje, Jesús habla de la poda, un proceso en el que se cortan las ramas para que la vid produzca más fruto. De la misma manera, hay personas que son removidas de tu vida, no porque Dios quiera herirte, sino porque quiere que des más fruto. El rechazo de los hombres no significa el rechazo de Dios, al contrario, muchas veces es la confirmación de que Él está haciendo algo nuevo. Jesús experimentó esto cuando fue a su propia tierra y no pudo hacer muchos milagros allí porque no creían en Él. En lugar de insistir, se marchó a otros lugares donde su ministerio pudo crecer. Si Jesús no permitió que la incredulidad de su gente lo detuviera, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? La separación es dolorosa, pero necesaria. Hay relaciones que pueden convertirse en obstáculos cuando Dios quiere llevar a alguien más lejos. Lot caminó con Abraham hasta que llegó un punto en el que sus caminos tuvieron que separarse. Una vez que esto ocurrió, Dios le mostró a Abraham la plenitud de la promesa que tenía para él. Mientras Lot estuvo con él, no pudo ver lo que Dios le quería dar. Solo cuando la separación ocurrió, la visión fue revelada.
Dios nunca permitirá que pierdas algo sin razón. Todo lo que Él quita es porque tiene algo mejor para dar. La historia de Job lo demuestra. Perdió su familia, su riqueza y su salud. Pero al final Dios lo restauró con el doble de lo que tenía antes. Cuando se sufre rechazo, la tentación es pensar que todo está terminando. Pero la realidad es que Dios está preparando algo mayor. El rechazo puede ser la manera en la que Dios protege de algo que no se puede ver en el momento. En su soberanía, Él sabe lo que hay en el corazón de las personas, conoce sus intenciones y sus pensamientos. A veces para quienes parecen ser aliados, pueden convertirse en obstáculos en el futuro. Dios en su amor permite que ciertas personas se aparten antes de que puedan traer daño. Jesús mismo no confiaba en todos los que lo seguían, porque conocía los corazones. El proceso puede parecer injusto, pero Dios nunca permitirá que algo se pierda sin razón. Cuando Samuel lloraba por la caída del rey Saúl, Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16:1. Samuel estaba aferrado a lo que Dios ya había rechazado, sin darse cuenta de que había algo mejor esperándolo. La clave está en confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Cuando una puerta se cierra, cuando una relación termina, cuando alguien se aparta, en lugar de resistirlo, es mejor entregarlo a Dios y seguir avanzando. Porque cuando Dios permite que algo se aparte es porque está a punto de traer algo mucho mejor. No es necesario buscar la aprobación de quienes no pueden ver lo que Dios ha puesto en ti. Jesús nunca trató de convencer a nadie, no pidió disculpas por su llamado, ni se esforzó en ser aceptado por quienes lo rechazaban. Su misión no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad del Padre. Lo mismo ocurre con aquellos que han sido apartados para un propósito mayor. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será la razón por la que darás gracias. Porque Dios nunca deja sin recompensa a aquellos que confían en Él. Cuando todo parezca incierto, cuando el rechazo se sienta como un golpe demasiado fuerte, recuerda que Dios está obrando en lo que no puedes ver. Y que si Él ha permitido que ciertas personas se aparten, es porque está preparando algo que aún no puedes imaginar. El rechazo de la familia puede parecer una carga difícil de soportar. Se siente como una grieta que separa, una herida que marca, una prueba que pone a prueba la resistencia del alma. Sin embargo, lo que parece una pérdida irreparable puede ser la preparación para algo mucho mayor. La Biblia deja claro que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que Dios forma en el camino. Jesús dijo: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:50. Cuando el rechazo se convierte en un obstáculo difícil de superar, la promesa de Dios brilla con más fuerza. La historia de los primeros cristianos es un reflejo de esto. Muchos fueron expulsados de sus hogares, perseguidos y despojados de todo vínculo familiar. Pero en ese dolor encontraron algo más grande: una familia en la fe, un propósito que iba más allá de los lazos terrenales. La iglesia primitiva se convirtió en el refugio para aquellos que habían sido desechados por sus propios parientes, demostrando que Dios nunca deja a sus hijos en el abandono. Las Escrituras muestran que Dios establece conexiones espirituales más fuertes que las de sangre. David y Jonatán formaron un vínculo que trascendió cualquier relación familiar. A pesar de que Jonatán era el heredero legítimo
del trono. Reconoció el llamado de Dios sobre David y estuvo dispuesto a protegerlo, incluso en contra de los deseos de su propio padre. La lealtad que compartieron fue más poderosa que cualquier lazo genealógico, porque estaba fundamentada en el propósito divino. El rechazo puede ser el catalizador que empuja hacia nuevas conexiones. Cuando los lazos naturales se rompen, Dios abre puertas a personas que pueden acompañar el camino de manera diferente. Jesús experimentó esto cuando los suyos lo rechazaron. Sus discípulos no eran sus hermanos de sangre, pero se convirtieron en su verdadera familia. Con ellos compartió sus enseñanzas, sus momentos de intimidad con el Padre y su misión. Dios nunca permite que alguien pierda un vínculo sin proveer uno nuevo en su lugar. El proceso de separación duele, pero purifica. A menudo, la necesidad de ser aceptado puede convertirse en un obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Jesús dejó claro que seguirlo implica tomar una decisión radical, incluso si eso significa ser rechazado por la familia. Dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. No porque los lazos familiares no sean importantes, sino porque el llamado de Dios siempre debe estar por encima de todo lo demás. La historia de Ruth es un testimonio de lo que significa encontrar una nueva familia en Dios. Tras perder a su esposo, tuvo la oportunidad de regresar a su pueblo, a la seguridad de lo conocido, pero decidió quedarse con Noemí, su suegra, adoptando un nuevo pueblo y una nueva fe. Su decisión no solo la llevó a encontrar una nueva familia, sino que la convirtió en parte del linaje de Jesús. Lo que parecía una pérdida fue en realidad el inicio de su verdadera historia. El rechazo puede ser el medio por el cual Dios redirige los pasos. Moisés creció en el palacio de Faraón, pero no pertenecía allí. Aunque vivía como egipcio, su destino estaba con el pueblo de Israel. Solo cuando fue rechazado y expulsado, pudo encontrarse con Dios en el desierto y recibir su verdadero llamado. Lo que parecía el final de su vida, en realidad era la preparación para su misión más grande. Jesús advirtió a sus discípulos que serían rechazados por causa de su nombre. Sabía que el precio de seguirlo sería alto, pero también prometió que nadie que dejara casa, hermanos o padres por su causa quedaría sin recompensa. El rechazo humano nunca es el final de la historia cuando Dios está obrando. Cuando las puertas se cierran en la familia terrenal, Dios abre puertas en su familia espiritual. Las conexiones que Él establece no se basan en la carne, sino en el espíritu. Personas que antes eran desconocidas se convierten en hermanos y hermanas en la fe, en aliados en el camino, en apoyo en tiempos de prueba. Es la promesa cumplida de que nadie queda solo cuando camina en obediencia a Dios. La historia de Elías y Eliseo refleja cómo Dios forma lazos más allá de los naturales. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, convirtiéndose en su discípulo y heredero espiritual. La relación que tuvieron fue más fuerte que cualquier parentesco, porque estaba basada en el propósito divino. Dios une a quienes están destinados a caminar juntos, incluso si no comparten la misma sangre. El rechazo puede ser el inicio de una nueva etapa. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les pidió que dejaran todo atrás, su familia, sus trabajos, su vida anterior. No porque esas cosas no fueran importantes, sino porque había algo mayor esperándolos. El precio del llamado siempre implica dejar algo atrás, pero lo que Dios ofrece a cambio es incomparable. Pablo experimentó este principio en su propia vida. Antes de su conversión, tenía una posición privilegiada dentro de su comunidad. Era respetado, tenía influencia, un linaje y un futuro asegurado.
Pero cuando encontró a Cristo, todo eso desapareció. Perdió el reconocimiento, la aceptación de los suyos y pues su estatus. Sin embargo, en Cristo encontró algo mucho mayor, un propósito eterno, una familia espiritual, una identidad que ya no dependía de su linaje terrenal, sino de su relación con Dios. Nada de lo que Dios permite es en vano. Cada puerta que se cierra, cada relación que se rompe, cada rechazo que parece injusto, forma parte de un plan mayor. El enemigo quiere hacer creer que el rechazo es una señal de fracaso, pero en realidad es la evidencia de que Dios está haciendo algo nuevo. Lo que hoy parece una herida, mañana será testimonio de su fidelidad. Cuando el rechazo llegue, la clave está en confiar en que Dios está en control. No es necesario buscar la aprobación de quienes no pueden ver lo que Dios está haciendo. Jesús nunca se detuvo a intentar convencer a sus familiares o que estaban con sus compatriotas de quién era. Sabía que su identidad no dependía de su aceptación, sino de su relación con el Padre. Las relaciones humanas son importantes, pero nunca deben estar por encima del propósito de Dios. Hay momentos en los que es necesario soltar, dejar ir, permitir que Dios haga su obra sin resistencia. Cada historia en la Biblia muestra que el rechazo no es el final, sino el inicio de algo mayor. Dios no permite que sus hijos sean desechados sin razón. Cada pérdida tiene un propósito. Cada separación lleva a un destino más alto. Cada puerta que se cierra abre el camino a algo que aún no se puede ver. El rechazo puede ser la manera en la que Dios protege, redirige y transforma. Puede ser el medio por el cual se revelan las verdaderas intenciones de las personas. El filtro que separa lo temporal de lo eterno. Cuando alguien se aparta, cuando una relación se rompe, cuando la familia se convierte en la fuente de dolor, la respuesta no está en resistir, sino en confiar. Dios nunca deja sin recompensa a quienes confían en Él. La familia en Cristo es eterna. No se basa en la sangre, sino en la voluntad de Dios. Jesús dejó claro que aquellos que hacen la voluntad del Padre son su verdadera familia, no porque los lazos naturales no sean valiosos, sino porque los lazos espirituales trascienden lo terrenal. La familia que Dios da es aquella que permanece, que fortalece, que impulsa hacia el propósito. Cada rechazo, cada separación, cada pérdida es una oportunidad para ver a Dios obrando de maneras inesperadas. Su fidelidad nunca falla. Cuando todo parezca incierto, cuando el dolor del rechazo sea difícil de soportar, la promesa sigue en pie. Dios nunca abandona a los suyos. Lo que parece un final es solo el principio de algo mucho mayor. El rechazo puede arrancar de raíz todo lo que se creía sólido. Cuando proviene de la familia se siente como una traición irreparable, como si el propio hogar se convirtiera en un terreno hostil. Pero lo que parece una pérdida irreparable, en realidad es el inicio de una transformación. La identidad no se construye en la aceptación de otros, sino en la verdad que Dios ha establecido. Cuando el mundo se cierra, cuando los que deberían sostener se apartan, es cuando se revela la esencia de lo que realmente define a una persona. Jesús nunca buscó validación en los hombres. No moldeó su identidad con base en la aceptación de su entorno. Desde su juventud, cuando María y José lo encontraron en el templo, dejó claro que su propósito trascendía los lazos naturales. No se aferró a la aprobación de los suyos porque su misión no dependía de ellos. Cada paso que dio estuvo anclado en la voz del Padre, no en las expectativas de su familia. Enfrentó el rechazo sin permitir que eso modificara su esencia. La identidad en Dios no puede estar condicionada a la opinión de los demás.
Si el valor personal depende de la aceptación de la familia, se convierte en una estructura frágil, lista para derrumbarse ante el menor rechazo. La verdadera fortaleza proviene de comprender que lo que Dios ha dicho es inmutable. La opinión de los hombres cambia, la aprobación se desvanece, pero la palabra de Dios permanece. Moisés tuvo que enfrentar la verdad de quién era. Criado en el palacio de Faraón, con privilegios y un futuro asegurado, pero con un llamado que lo separaba de todo aquello. Durante años vivió con una identidad prestada, hasta que la realidad lo golpeó. No era egipcio, no pertenecía a la casa real. Y cuando intentó actuar según su propósito, fue rechazado. El rechazo lo empujó al desierto, un lugar donde todo lo que había creído sobre sí mismo fue despojado. Solo en ese aislamiento descubrió quién era realmente. El rechazo lo liberó de una identidad falsa y lo condujo a su verdadero llamado. El ser humano busca pertenecer, anhela encontrar un lugar donde encajar, pero cuando Dios tiene un propósito mayor, no permitirá que alguien se acomode en un sitio que no le corresponde. Puede parecer un castigo, una crueldad innecesaria, pero en realidad es una obra de amor. Dios no dejará que sus hijos se conformen con menos de lo que ha planeado para ellos. Cuando Samuel ungió a David, su familia lo vio como el menor, el que no tenía importancia. No fue considerado digno de estar en la reunión con el profeta. Pero Dios no vio en él lo que los demás veían. Dios vio a un rey. Si David hubiese construido su identidad con base en la opinión de los suyos, nunca habría tenido la fe para enfrentar a Goliat, ni la fortaleza para soportar la persecución de Saúl. Su identidad no fue formada en la validación de los hombres, sino en la presencia de Dios. El rechazo familiar puede ser la forma en la que Dios corta la dependencia emocional de aquello que impide ver con claridad. Puede ser la manera en que libera del peso de expectativas que no fueron diseñadas para ser llevadas. Hay cargas que no pertenecen a quien las lleva, opiniones que no definen y palabras que no deben ser aceptadas como verdad. Cuando Dios permite que esas voces se aparten, está despejando el camino para que su voz sea escuchada con mayor claridad. Jesús fue llamado hijo del carpintero, una forma de reducirlo a su entorno natural. Pero su identidad no provenía de su linaje terrenal, sino de su relación con el Padre. Nunca permitió que las etiquetas impuestas por otros determinaran su misión. Sabía quién era y de dónde provenía. Cuando se tiene claridad sobre la identidad, el rechazo ya no hiere de la misma manera. No porque deje de doler, sino porque pierde el poder de definir el valor personal. Pablo experimentó la pérdida de todo lo que alguna vez lo definió. Su linaje, su posición, su estatus dentro de la comunidad religiosa, todo fue arrancado cuando encontró a Cristo. Lo que antes era su orgullo se convirtió en algo sin valor. Entendió que su identidad no estaba en lo que había logrado, sino en aquel que lo había llamado. No necesitaba la aprobación de los hombres, porque su confianza estaba en Dios. El desierto es el lugar donde Dios redefine la identidad. Moisés fue despojado de su identidad egipcia en el desierto. Elías encontró la voz de Dios en el silencio del desierto. Jesús fue fortalecido en el desierto antes de iniciar su ministerio. No es un lugar de castigo, sino de transformación. Es allí donde se rompen las cadenas de la validación externa, donde se aprende a depender solo de Dios. El rechazo puede ser el inicio de una profunda restauración. Cuando José fue vendido como esclavo, parecía que su historia había terminado. Pero Dios estaba escribiendo algo más grande. En cada pérdida, en cada injusticia, su identidad fue refinada. Ya no era solo el hijo de Jacob, sino el hombre que Dios estaba moldeando para gobernar. Si hubiese permitido que el rechazo definiera su valor, nunca habría llegado a su destino. Cada persona que ha sido llamada a algo grande
ha tenido que enfrentar el rechazo. No porque Dios quiera hacer sufrir, sino porque está formando carácter. La identidad que depende de la aceptación de otros es débil. Solo cuando se construye sobre la verdad de Dios, se vuelve inquebrantable. El rechazo es la herramienta que revela en qué está basada la identidad. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Dijo claramente que el camino sería estrecho, que el mundo rechazaría a sus seguidores, que habría oposición, pero también prometió que aquellos que pierdan algo por su causa recibirán mucho más. Lo que se pierde en la tierra no se compara con lo que se gana en Dios. El rechazo no es el final de la historia, es solo el proceso por el cual Dios separa lo que no pertenece a la identidad verdadera. Es la manera en la que despoja de lo innecesario para que su propósito se cumpla sin estorbos. No es una señal de fracaso, sino de redirección. Cada persona en la Escritura que fue rechazada terminó viendo la fidelidad de Dios en formas extraordinarias. Cuando las voces del mundo se callan, la voz de Dios se escucha con más claridad. El rechazo permite descubrir que la identidad nunca estuvo en la aprobación de otro, sino en lo que Dios ya ha declarado. Y lo que Dios dice es eterno, inmutable, indestructible. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será la prueba de que Dios estaba obrando, porque cada proceso tiene un propósito y en cada pérdida hay una promesa esperando cumplirse. El rechazo puede sentirse como una sentencia definitiva. Cada palabra de desprecio, cada puerta cerrada, cada mirada que niega el valor de una persona parece ser una confirmación de que no hay un lugar en el mundo donde se pueda pertenecer. Pero lo que en un principio se experimenta como una pérdida irreparable, con el tiempo se revela como el inicio de una transformación profunda. Dios no permite el rechazo sin propósito. Lo que hoy parece una herida abierta es en realidad el cincel con el que Él esculpe el carácter, la prueba que separa lo temporal de lo eterno. Cuando alguien es rechazado, la reacción inmediata es el dolor, la duda, la pregunta sin respuesta. Pero lo que parece un golpe, con el tiempo se convierte en la puerta a una nueva dimensión de fe. El rechazo no es una señal de abandono, sino un proceso de purificación. La historia de Job lo demuestra. Cuando todo lo que tenía le fue arrebatado, sus amigos lo acusaron. Su esposa le pidió que maldijera a Dios y muriera. Todo lo que había construido se desmoronó ante sus ojos. Pero en medio del sufrimiento, Dios estaba presente. No con respuestas inmediatas, no con soluciones rápidas, sino con un propósito mayor. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que llegó a conocer a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. El proceso de ser rechazado nunca es fácil. A veces el corazón se aferra a lo que ya no puede sostener. Israel anhelaba volver a Egipto aún después de haber sido liberado. El miedo a lo desconocido los hacía desear las cadenas de la esclavitud. Pero Dios no los sacó de Egipto para que regresaran, sino para llevarlos a un nuevo destino. Cuando las puertas del pasado se cierran, el instinto humano es tratar de forzarlas nuevamente e intentar recuperar lo perdido. Sin embargo, cuando Dios permite que algo termine, es porque hay algo nuevo esperando ser revelado. El rechazo no destruye, sino que refina. Moisés, después de ser rechazado por su propio pueblo, pasó años en el desierto antes de encontrarse con la zarza ardiente. No fue en el palacio de Egipto donde escuchó la voz de Dios, sino en la soledad de la prueba. Dios lo llamó en el momento en que su identidad había sido despojada de todo lo que antes la definía. Ya no era el príncipe de Egipto,
ni el fugitivo sin rumbo. Era el hombre preparado para liberar a Israel. Cuando Dios permite el rechazo es porque está preparando algo más grande. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, experimentó una serie de pérdidas que parecían no tener fin. Fue traicionado, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Pero en cada paso Dios estaba trabajando. Lo que sus hermanos intentaron hacer para destruirlo se convirtió en el medio a través del cual Dios lo llevó a la posición de autoridad que tenía destinada para él. Si José hubiera sido aceptado por su familia, jamás habría llegado a gobernar Egipto. El dolor del rechazo es real, pero también lo es la restauración que Dios trae después de la prueba. Jesús mismo enfrentó el desprecio de los suyos. En Nazaret no pudieron ver más allá de su humanidad. Lo conocían como el hijo del carpintero y no como el Mesías. Su incredulidad los llevó a rechazarlo, a negarse a recibir lo que Dios estaba haciendo en él. Pero la falta de reconocimiento de los hombres no impidió que cumpliera su propósito. Cuando Nazaret lo rechazó, el reino de Dios siguió avanzando. El rechazo no cambia el llamado. La percepción de los demás no tiene poder para alterar lo que Dios ya ha decretado. La única manera en que el rechazo puede convertirse en derrota es si se permite que defina la identidad. Pero cuando se entiende que lo que Dios ha establecido es más grande que la opinión de los hombres, el rechazo pierde su poder. Las pruebas no son señales de que Dios se ha apartado, sino de que está perfeccionando la fe. Pedro lo expresó claramente cuando escribió que las dificultades son como el fuego que purifica el oro, eliminando lo que no es auténtico. Lo mismo sucede con el rechazo. Separa lo superficial de lo eterno, lo temporal de lo divino. Cuando Samuel lloraba por la caída de Saúl, Dios le preguntó hasta cuándo seguiría lamentándose por alguien que él mismo había desechado. Hay momentos en los que es necesario dejar de mirar hacia lo que se ha perdido y fijar la vista en lo que Dios está haciendo. Lo que se va, lo que se cierra, lo que se rompe, no es el final de la historia. Es la forma en la que Dios despeja el camino para lo que ha preparado. El rechazo puede ser el punto de inflexión que lleva a un nivel más profundo de fe. Cuando Pablo fue rechazado en distintas ciudades por predicar el evangelio, nunca se detuvo a lamentarse. Sacudía el polvo de sus pies y seguía adelante. Su misión no dependía de la aceptación de los hombres, sino de la fidelidad a su llamado. La respuesta ante el rechazo define el destino. Quienes se quedan estancados en el dolor pierden de vista lo que Dios está preparando. Pero quienes deciden avanzar terminan viendo la gloria de Dios manifestada en formas que nunca imaginaron. Nada de lo que sucede escapa del control divino. Lo que parece injusto, lo que duele, lo que deja marcas profundas, todo es usado por Dios para llevar a sus hijos a la plenitud de su propósito. El rechazo no es el fin, sino el proceso que refina, que pule, que prepara para lo que está por venir. Cuando las puertas se cierran, cuando las palabras hieren, cuando la familia se convierte en la fuente de dolor, la confianza en Dios es lo único que permanece firme. El tiempo revela lo que en el momento del rechazo no se puede ver. Años después, los hermanos de José tuvieron que inclinarse ante él. Los que lo vendieron como esclavo fueron los mismos que dependieron de su misericordia. Dios restauró lo que parecía irremediablemente roto, pero lo hizo en su tiempo y a su manera. La prueba nunca es el final de la historia. La fidelidad de Dios no cambia, su propósito sigue en pie, incluso cuando el rechazo parece desmoronar todo lo que se había construido. La clave no está en evitar el dolor, sino en entender que hay algo más allá de él. El oro solo brilla después de haber pasado por el fuego. El propósito de Dios solo se revela en su plenitud.
cuando todo lo que no es esencial ha sido removido. El rechazo no es la última palabra. Lo que hoy parece una prueba insuperable, con el tiempo se convierte en el testimonio de la fidelidad de Dios. Quien confía, quien persevera, quien no permite que el rechazo defina su identidad, terminará viendo la restauración de todo lo que parecía perdido. Dios nunca abandona a los suyos. Lo que Él ha prometido se cumplirá, y lo que hoy duele será la razón por la que mañana se dará gloria a su nombre. El rechazo puede parecer el final de una historia, un camino sin retorno que deja cicatrices difíciles de sanar. Pero lo que el mundo desecha, Dios lo exalta. Lo que hoy se percibe como una pérdida irreparable es, en realidad, el anuncio de una victoria que aún no se ha manifestado. Dios nunca permite que sus hijos sean rechazados sin razón. Cada separación, cada puerta cerrada, cada vínculo que se rompe, es un movimiento estratégico dentro de su propósito eterno. Jesús fue despreciado y humillado. Lo señalaron, lo negaron y lo enviaron a la cruz como si fuera el peor de los criminales. Pero su rechazo no fue el final, fue la antesala de su exaltación. Isaías lo describió mucho antes de que todo ocurriera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Lo que el mundo vio como una derrota fue en realidad la mayor victoria de la historia. Jesús no solo venció el pecado y la muerte, sino que fue exaltado por encima de todo nombre, demostrando que el rechazo no puede detener el plan de Dios. Cuando Dios permite el rechazo es porque está preparando un escenario mayor. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en la cárcel. Todo parecía indicar que su historia terminaría en fracaso. Pero en un solo día pasó de la prisión al palacio. Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo fue lo que Dios usó para elevarlo. Lo que parecía una desgracia era, en realidad, el camino diseñado por Dios para llevarlo a la posición de autoridad que tenía destinada para él. La exaltación no llega sin proceso. Dios no lleva a sus hijos a lugares altos sin antes haberlos preparado en la profundidad del valle. David fue rechazado por su familia, perseguido por Saúl, tratado como un fugitivo. Durante años tuvo que huir, viviendo en cuevas, sin un lugar estable donde descansar. Pero en todo ese proceso Dios estaba formando su carácter. No podía sentarse en el trono sin antes haber sido probado en la adversidad. No podía gobernar sin antes haber aprendido a depender solo de Dios. Cuando llegó el momento, el mismo pueblo que lo había visto como un simple pastor, lo reconoció como el rey que Dios había elegido. El rechazo no es un castigo, es un filtro. No todos pueden permanecer en el camino de alguien que ha sido llamado por Dios. No todos pueden entender lo que Él está haciendo. Jesús enfrentó esto con sus propios discípulos. Cuando comenzó a enseñar palabras que eran difíciles de aceptar, muchos lo abandonaron. Pero Él no trató de detenerlos, no pidió explicaciones, ni buscó ser comprendido. Sabía que aquellos que estaban destinados a permanecer lo harían. Sabía que el plan del Padre no dependía de la aceptación de las multitudes, sino de la obediencia a su propósito. Dios permite el rechazo porque está eliminando lo que no puede acompañar la siguiente temporada. Lo que hoy duele, mañana será la razón de una nueva gloria. Lo que hoy parece una injusticia, con el tiempo se revelará como una estrategia divina. No hay derrota en el rechazo cuando Dios está en control. No hay pérdida cuando es Él quien está escribiendo la historia. Pablo entendió este principio cuando dijo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28.
No algunas cosas, no solo las bendiciones visibles, sino todo, incluyendo el rechazo, la traición y la incomprensión. Cada pieza encaja en el plan de Dios. Nada se pierde, nada es en vano. Lo que el enemigo intenta usar para destruir, Dios lo convierte en el cimiento de una nueva victoria. El enemigo busca que el rechazo se convierta en una raíz de amargura, que el dolor de la separación se transforme en resentimiento. Pero Dios usa ese mismo rechazo para fortalecer, para limpiar, para preparar. El corazón que decide soltar el dolor y confiar en la fidelidad de Dios es el que termina viendo la recompensa. Jesús no llevó odio a la cruz. No dejó que la traición de Judas o la negación de Pedro se convirtieran en cadenas para su propósito. Mantuvo su mirada en el Padre y por eso pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La prueba nunca dura para siempre. José no permaneció en la cárcel. David no huyó eternamente. Jesús no quedó en la tumba. El rechazo tiene un tiempo límite. Cuando Dios ha cumplido su propósito en medio de la prueba, la exaltación llega. Es imposible que alguien que ha sido procesado por Dios no vea su gloria. Es imposible que alguien que ha sido fiel en la prueba no sea recompensado. Lo que parece ser el final es solo el principio de algo mayor. No hay nadie en la Escritura que haya sido rechazado y que haya permanecido en el suelo. Dios no deja a sus hijos en la derrota. Su propósito es eterno. Su plan no tiene margen de error. Cada lágrima, cada momento de soledad, cada palabra de desprecio, todo es contado, todo es registrado. El rechazo no es el fin de la historia, sino la confirmación de que Dios está obrando. Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Mateo 5:11. No porque el dolor sea agradable, no porque el rechazo sea fácil, sino porque es la señal de que el camino está alineado con el propósito divino. La persecución, el desprecio y la traición no son indicios de derrota, sino evidencias de que Dios está preparando algo mayor. El cielo no deja a sus hijos sin recompensa. Lo que hoy se sufre en secreto, mañana será motivo de honra. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será el testimonio que traerá sanidad a otros. Dios no se equivoca en sus planes. Si ha permitido el rechazo es porque la exaltación está en camino. Si ha permitido la separación es porque algo nuevo está a punto de nacer. El rechazo de la familia puede parecer la prueba más dolorosa, pero también puede ser la evidencia más clara de que Dios está preparando un destino diferente. Jesús no se quedó en Nazaret buscando la aprobación de los suyos. No dedicó su vida a convencer a quienes lo rechazaron. Sabía que su propósito era mayor que la validación de los hombres. Sabía que su identidad no dependía de quién lo aceptara o lo negara. La historia de cada hombre y mujer que ha sido usado por Dios demuestra una verdad inquebrantable. La oposición precede la exaltación. Antes de la victoria hay batalla. Antes de la coronación hay desierto. Antes de la gloria hay rechazo. Pero el final nunca es la derrota. El final siempre es la fidelidad de Dios, manifestándose en formas que superan toda expectativa. La única respuesta ante el rechazo es la confianza absoluta en Dios. No hay necesidad de buscar venganza, de reclamar justicia, de intentar recuperar lo perdido. Lo que Dios ha permitido que se aparte es porque ya no tiene lugar en la siguiente temporada. Lo que parece una injusticia es en realidad una intervención divina. La historia de cada persona que ha pasado por el rechazo confirma lo mismo. Dios no deja a los suyos en vergüenza. José vio a sus hermanos inclinarse ante él. David se sentó en el trono que le fue prometido. Jesús resucitó con
gloria. El dolor del rechazo es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. El rechazo nunca tiene la última palabra. Lo que el mundo intenta desechar, Dios lo toma y lo usa para manifestar su gloria. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será el cumplimiento de una promesa. Nada que pase por las manos de Dios queda en el suelo. Cada prueba tiene un propósito. Cada herida tiene una restauración esperándola. Cada rechazo es solo el anuncio de una exaltación que viene en camino. El rechazo es una de las experiencias más difíciles que un ser humano puede enfrentar. Cuando proviene de la familia, el dolor parece aún más profundo, como si algo dentro se rompiera de una manera irreparable. Pero lo que a los ojos del mundo parece un fracaso, en las manos de Dios se convierte en una herramienta de transformación. Lo que duele hoy no es un obstáculo, sino un proceso. El rechazo no es el final de la historia, sino el comienzo de un camino en el que Dios revela quién es Él, quién eres tú y cuál es el propósito que ha sido reservado para ti. Nada en la vida de un hijo de Dios sucede sin razón. Si la puerta se ha cerrado, es porque hay algo más adelante que no podría haberse alcanzado si el entorno se hubiera mantenido igual. Cuando Dios permite el rechazo, no lo hace para destruir, sino para impulsar. Es el empujón que lleva a lugares que de otra manera nunca se habrían considerado. El dolor de sentirse apartado, de ser incomprendido, de ser visto como un extraño dentro de la propia casa. No es señal de que Dios se ha olvidado, sino de que está quitando todo lo que impide avanzar. La manera en que se reacciona ante el rechazo define el futuro. El corazón puede endurecerse, aferrarse al resentimiento, buscar venganza o sumirse en la tristeza. Pero también puede rendirse a la voluntad de Dios, confiar en que su plan es perfecto y usar la prueba como un trampolín para crecer. No se trata de ignorar el dolor ni de fingir que no afecta, sino de decidir qué hacer con él. Se puede cargar como un peso, permitiendo que consuma, o se puede entregar en las manos de Dios, permitiendo que lo convierta en algo más grande de lo que se puede imaginar. Cada historia tiene un giro inesperado, un momento en el que lo que parecía ser una derrota se transforma en la clave de una gran victoria. Lo que hoy se percibe como una injusticia, con el tiempo se revelará como la intervención divina que dirigió todo hacia un destino mejor. El rechazo es una prueba, pero también es una oportunidad. No es el fin de la identidad ni la anulación del propósito, sino la confirmación de que el camino está alineado con algo más grande. El tiempo no deja nada oculto. Lo que hoy es confusión, mañana será claridad. Lo que hoy parece una puerta cerrada sin razón, más adelante será visto como el único camino posible hacia el cumplimiento del propósito de Dios. En cada etapa, Él está presente. En cada lágrima, en cada duda, en cada noche en la que el dolor parece insoportable, su fidelidad sigue intacta. Lo que el mundo rechaza, Dios lo usa. Lo que la familia no valora, Dios lo transforma. Lo que parecía un error, un accidente, un sufrimiento sin sentido, con el tiempo se convierte en la prueba más grande de su amor. No hay pérdida cuando Dios está al control. No hay rechazo que no tenga un propósito. Lo que se entrega en sus manos nunca queda en el olvido. La historia no termina con el rechazo. Lo que hoy parece ser un capítulo de dolor es solo una página en una historia mucho más grande. Dios sigue escribiendo, sigue abriendo caminos, sigue revelando su propósito. Lo que se ha perdido, lo que ha sido dejado atrás, lo que ya no está, nunca podrá compararse con lo que Él tiene preparado. Cuando todo parece oscuro, cuando la soledad parece ser la única compañía,
Su voz sigue siendo la misma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. El verdadero destino no está en lo que se perdió, sino en lo que está por venir. Dios no se equivoca. Si el rechazo ha sido permitido, es porque la exaltación está en camino. Si las personas que antes estaban cerca ahora se han alejado, es porque el siguiente paso del propósito requiere un entorno diferente. Nada que venga de su mano será para daño, sino para bien. Lo que hoy duele, mañana será motivo de gratitud. Lo que hoy parece injusto, un día será comprendido como la mejor intervención de Dios. La historia no ha terminado. El rechazo no es el final. Lo que se ha sembrado en lágrimas se cosechará con gozo. Dios ha visto cada momento, ha contado cada lágrima y ha preparado algo que superará todo lo que se ha perdido. El camino no termina aquí, lo mejor aún está por venir. El rechazo es el crisol en el que Dios purifica a aquellos que ha llamado para algo mayor. No es un obstáculo, sino un filtro que separa lo que es temporal de lo que es eterno. Cada pérdida es una poda. Cada separación es una preparación, cada traición es una confirmación de que el destino no está atado a la aprobación de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Cuando las voces del mundo se apagan, la voz de Dios se escucha con más claridad. Cuando la familia deja de ser un refugio, la presencia de Dios se convierte en la única certeza inquebrantable. El dolor del rechazo tiene una función: eliminar toda dependencia de lo terrenal y anclar la identidad en lo divino. No se trata solo de perder personas o relaciones, sino de soltar las expectativas equivocadas, de dejar de buscar validación en lo que nunca podrá darla completamente. La única voz que define el valor de alguien es la voz de Dios. Lo que Él ha dicho es inmutable, no cambia con el tiempo. No se ve afectado por la opinión de los demás. La aceptación de los hombres es efímera. Su aprobación es inconstante. Pero la elección de Dios es eterna. Cuando Dios permite el rechazo es porque está limpiando el camino. No deja que lo que no puede sostener el propósito permanezca. No permite que las distracciones sigan robando la energía que debería estar enfocada en lo que realmente importa. Cada relación que se rompe, cada puerta que se cierra, cada palabra de desprecio que se recibe, es parte de un proceso más grande. Lo que se ve como pérdida es, en realidad, una liberación. Lo que parece un ataque es, en el fondo, una protección. El rechazo no disminuye el valor de nadie. Jesús fue rechazado, pero su identidad permaneció intacta. David fue perseguido, pero la promesa de Dios nunca dejó de ser verdad. José fue traicionado, pero el sueño que Dios le había dado no cambió. El destino de aquellos que han sido apartados por Dios no se ve afectado por la opinión de los demás. Nada de lo que hagan los hombres puede alterar lo que Dios ha determinado. El tiempo revelará lo que ahora no se puede ver. La fidelidad de Dios no falla, su propósito no se detiene, su plan no tiene errores. Lo que se siente como una herida abierta hoy será testimonio de restauración mañana. Lo que ahora parece injusto será motivo de gratitud cuando todo encaje en su debido lugar. No hay sufrimiento que Dios no transforme, no hay dolor que no tenga una razón, no hay rechazo que no sea el anuncio de una próxima victoria. El capítulo del rechazo no es el cierre de la historia, sino la preparación para el cumplimiento del propósito. Lo que Dios ha comenzado, Él lo completará. Nada se ha perdido, todo está siendo alineado para algo mucho mayor.